Primero que todo, quiero agradecerles por estar presentes en este trabajo de investigación. Realmente es muy importante para mí como persona y como montañista que ustedes conozcan esta presentación titulada Análisis morfométrico del retroceso glaciar en el volcán Nevado del Tolima mediante el uso de imágenes satelitales y fotografías en el periodo de tiempo 1959-2020, con el cual busco optar por el título de Ingeniero Ambiental de la Universidad Sergio Arboleda. Mi nombre completo, Andrés Felipe Cruz Mendoza, mi director de tesis, Alejandro Casallas, y mi codirectora, Camila Jiménez. En esta oportunidad vamos a tener un contenido, va a ser muy breve, rápidamente, la introducción, un objetivo, un método, los resultados y análisis, conclusiones y las referencias. Para iniciar, me gustaría comentarles, ubicarlos geográficamente sobre el volcán Nevado del Tolima. El volcán Nevado del Tolima se encuentra en el departamento del Tolima, en la jurisdicción del Parque Nacional Natural Los Nevados, al suroeste del Parque Nacional. Hace parte del complejo volcánico Ruiz Tolima y presenta una altura máxima de 5.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? En la actualidad, el volcán Nevado del Tolima, en el último informe del Servicio Geológico Colombiano, lo cataloga como un volcán activo en nivel 4, es decir, en comportamiento estable, que tiene actividad fumarólica y actividad sísmica. Pero antes de empezar a hablar del retroceso glaciar, me gustaría comentarles, empezando, ¿qué es un glaciar? Muchas definiciones se han trabajado, pasando desde ecosistemas hasta acumulaciones de nieve, pero la que nosotros vamos a trabajar es la presentada por IDEAM y Universidad Nacional en 1997, en donde dice que es una masa de hielo en movimiento, que incluye detritos rocosos y se caracteriza por un balance entre la alimentación y la fusión. Vamos a desglosar esta definición y empezando que es una masa de hielo. Nosotros sabemos que para la formación del hielo glaciar es necesario la cristalización de los copos de nieve, y esa cristalización nos permite que se cierren los poros que hay de aire y que hay de agua y nos genera una masa sólida de hielo. Segundo, que está en movimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que está en estado sólido, sigue siendo un fluido y se comporta a favor de la gravedad y tiene características de fluido, que incluye detritos rocosos. ¿Por qué? Los glaciares son aspectos moldeadores del terreno. Cuando ellos se van formando, también están generando un daño o en el material parental o en la roca que hace que se incluya en él detritos rocosos y se caracteriza por el balance entre la alimentación y la fusión. Entonces ahí se nos genera una premisa de que tiene unas partes el glaciar. Entonces la dividimos rápidamente en tres partes. La primera es la parte de alimentación, generalmente en la parte superior del glaciar, en donde el glaciar gana masa, o sea, cae nieve y se forma hielo glaciar. En la parte inferior, la zona de fusión o de ablación, es donde el glaciar pierde masa por tres principales razones. Mangaric lo reporta como, primero, desprendimientos frontales, segundo, la fusión, y tercero, lo reporta como la erosión del viento. Entonces, esta es la definición que nosotros estamos trabajando con un glaciar. Pero me gustaría comentarles el estado actual de los glaciares a nivel mundial. Como vemos en la gráfica presentada por el Servicio de Monitoreo Glaciares a nivel mundial, el retroceso en los glaciares ha sido evidenciado desde 1957, desde 1950 a la actualidad, con unos años más húmedos en donde los glaciares ganaron masa. ¿Qué significa que los glaciares en la tendencia estén perdiendo masa? Que su espesor está disminuyendo, que su área se está retrayendo, que sus longitudes se están perdiendo a nivel mundial. ¿Listo? Pero ¿qué pasa en los glaciares colombianos? Flores en el 2003 nos indica que en el siglo XX perdimos 8 glaciares colombianos, solo en el siglo XX, ¿listo? Esta es una fotografía presentada por el IDEAM en el 2020 con información de Flores en el 2003, en donde nos dice, mire, estos fueron los glaciares que perdimos en el siglo XX, ¿listo? Si nos damos cuenta, una característica, un factor común de todos ellos es que son menores a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Y en la actualidad es un requisito necesario que sean altos. Estos glaciares se encontraban en la cordillera central de los Andes colombianos. ¿Cuál es el estado actual de los glaciares colombianos? En IDEAM 2019, en su último reporte sobre el estado actual de los glaciares colombianos, reporta que a la actualidad, a la fecha,
Colombia tiene 36.1 kilómetros cuadrados distribuidos en 2 sierras nevadas, Chundúa, que es la de Santa Marta, Sisuma, Cocuy, 4 estratovolcanes, el Huila, el Tolima, el Cumanday y el volcán nevado Santa Isabel. ¿Listo? Flores en el 2003 también nos indica que el área glaciar en el máximo glaciar, es decir, en 1850, cuando los glaciares tuvieron su máxima extensión en nuestra era actual, el área glaciar de Colombia era de 350 kilómetros cuadrados aproximadamente. En la actualidad, según IDEAM 2019, es de 36.1 kilómetros cuadrados, es decir, tenemos una pérdida de casi el 90% de la cobertura glaciar del país. ¿Listo? Pero ¿por qué son importantes los glaciares? Entonces, tenemos los servicios ecosistémicos. 4, muy importantes: abastecimiento, regulación, culturales y servicios ecosistémicos de soporte. Abastecimiento, ¿por qué? Aunque en Colombia los aportes hídricos de los glaciares, según IDEAM 2012, son del 3 al 5% del aporte de la cuenca hídrica, si hay acueductos veredales como la Sierra Nevada del Cocuy que toman agua, que captan agua de lagunas de origen glaciar y que son alimentadas por la fusión glaciar. De regulación, ¿por qué? Porque los glaciares acumulan nieve en época de invierno y en época de verano se fusionan generando aportes del 3 al 5% como la firma IDEAM. ¿Listo? En el Nevado del Tolima específicamente da aportes al río Totarea, al río Conveima, al río Coelho. Tenemos servicios ecosistémicos culturales. A mano derecha tenemos una fotografía de Erwin Krauss, la primera persona que encendió el volcán Nevado del Tolima, en donde para él el Nevado del Tolima era un servicio cultural, lo veía como un espacio deportivo. También tenemos para las personas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los indígenas Kogi y Arahuacos, es un aspecto de la subcosmogonía, es decir, es un aspecto religioso de su propia comunidad. Para ellos el glaciar o el Chundúa es el centro del universo, de donde se originó toda la vida. Entonces hace parte de los servicios ecosistémicos esa religiosidad. Y también tenemos otro servicio ecosistémico, que es que los glaciares son importantes indicadores del cambio climático. Y en la parte inferior izquierda pongo una fotografía del volcán Nevado Santa Isabel, que es muy importante porque el Polé-Cacazue, volcán Nevado Santa Isabel, hace parte de uno de los 20 glaciares más importantes del mundo, en donde su estado, las mediciones que se realizan se extrapolan a otros glaciares, y este es un indicador muy importante para cambio climático. A mano inferior izquierda vemos otro servicio cultural, porque los glaciares son apropiaciones personales, es decir, no es lo mismo para un campesino de la Sierra Nevada del Cocuy que el glaciar, el Sisuma significa una fuente de ingreso, un valor paisajístico, que para un sobreviviente armero. Para el sobreviviente armero, el volcán Nevado del Ruiz significa peligro. Para el campesino de Huicán es totalmente diferente. Y eso también, esa personificación, esa apropiación cultural también hace parte de los servicios ecosistémicos. Como la tesis se basa mediante el uso de imágenes satelitales y aerofotografías, tenemos que hablar rápidamente del espectro electromagnético. La radiación, la energía, se distribuye en unas bandas, un espectro electromagnético, que dependen de la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? La distancia entre pico y pico de una oscilación. Entonces, nosotros vemos en una longitud de onda de espectro visible entre los 400 nanómetros y 700 nanómetros. ¿Listo? Esto es muy importante porque esto nos determina que nosotros podamos hacer clasificaciones automatizadas de coberturas glaciares. Tenemos que hablar de firmas espectrales. La firma espectral es como nuestra huella dactilar. Todos los elementos de la Tierra presentan una firma espectral única, es especial para cada elemento. En el caso de la nieve, como vemos en la gráfica de mano derecha trabajada por Cocali, la nieve tiene una reflectividad del 80 al 90%. ¿Qué es la reflectividad? Que la cantidad de energía que es incidida es reflejada, es decir, en la nieve el 80% de la energía que golpea la nieve es reflejada, ¿listo? En el espectro visible. Como vemos, la gráfica nos indica que en espectros de onda más largos, la reflectividad es mucho menor, ¿listo? CAP en el 2013 nos presenta que la nieve tiene una reflectividad del 80 al 100% de reflectividad, pero un glaciar con impurezas o un glaciar en formación tiene reflectividades mucho menores del 20, 25 y 30%. Esta es la firma espectral del hielo. Y tenemos que tener en cuenta
todo lo que son las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales son una matriz de píxeles en donde cada píxel tiene un valor específico dependiendo de la radianza que capta el sensor. Entonces, nuestros sensores están instalados en plataformas espaciales, Zeppelins o aviones, en donde yo tomo la fotografía y dependiendo el nivel de energía que mi sensor capte, me está diciendo la firma espectral, ¿listo? Entonces, esa matriz de píxeles tiene un valor específico cada uno. Nosotros vemos en el espectro visible, el espectro visible está compuesto por las bandas de color rojo, verde y azul. Esto lo vamos a trabajar más adelante cuando hablemos de las metodologías de clasificación automática. Entonces, nos planteamos una serie de objetivos. Nuestro objetivo general es analizar morfométricamente el retroceso glaciar del volcán Nevado del Tolima durante el periodo de tiempo 1959-2020 por medio de imágenes satelitales y aerofotografías. Dos objetivos específicos. El primero, analizar imágenes satelitales y aerofotografías. El segundo, determinar el retroceso de área, longitud, perímetro y límite inferior glaciar. Es acá cuando la palabra morfométricamente del glaciar, que está en el título, cobra sentido porque vamos a analizar parámetros morfométricos de área, de longitud, de perímetro y de límite inferior glaciar en el periodo de tiempo 1959-2020. El método, ¿cómo lo hicimos? Primero establecimos un área de estudio en el área de influencia del volcán Nevado del Tolima, en las coordenadas que ustedes pueden ver en el mapa a mano izquierda, y por medio de un modelo de elevación digital distribuimos o separamos, dividimos ese volcán, esa área de estudio, en 7 cuencas hidrográficas glaciares, que son el Conveima, el Tolima, el Ambala, el Kraus, Totarep, Ijao y Chaimer. ¿Por medio de qué lo hicimos? Por medio del Servicio Geológico de los Estados Unidos y el IDEAM adquirimos unos insumos. ¿Cuáles fueron esos insumos? El IDEAM puso a disposición de nosotros una aerofotografía en 1959, descargamos de la plataforma del Servicio Geológico de los Estados Unidos 7 imágenes satelitales, 4 Landsat, 2 Aster y una Sentinel, que nos van a servir para procesar toda la información. Pero a nosotros nos gustaría que estos insumos estuvieran perfectos, listos para trabajarlos, pero no es así. Tenemos que realizar entonces una serie de correcciones a los errores que son intrínsecos de la captación de la información. Para la aerofotografía de 1959, tenemos que hacer una corrección geométrica. ¿Qué es la corrección geométrica? Que yo le otorgo a píxeles que no tienen coordenadas, le otorgo coordenadas que yo conozco. ¿Cómo lo hicimos? Por medio de la identificación visual de 33 puntos de control en tierra, identificados en una imagen spot de alta resolución que nos permitió el IDEAM, y de alta resolución de 3 metros. Entonces yo busco, visualmente identifico esta piedra en mi aerofotografía, representa esta piedra en mi imagen satelital que está georreferenciada. Y por medio de algoritmos matemáticos nosotros hacemos una traslación de coordenadas 0, 0, porque la aerofotografía no tiene coordenadas, a unas coordenadas que yo conozco y que son reales. ¿Listo? Ahora tenemos que hacer una corrección atmosférica. ¿Qué es la corrección atmosférica? Chávez en el 96 nos propone una corrección atmosférica 2.1, que es Dark Object Subject, en donde nos dice ningún objeto en color negro, o sea, si un píxel es color negro, va a irradiar energía, va a reflejar energía. Entonces el valor que capta el sensor de mi satélite va a ser producto de errores atmosféricos, de esa columna de atmósfera, de esa columna de aire que hay. Entonces, a mano izquierda vemos una imagen sin corrección atmosférica y a mano derecha vemos una imagen con corrección atmosférica que nos permite determinar y caracterizar mejor la cobertura glaciar. Entonces, usamos una metodología ratio-band en donde es la división de bandas, de 2 bandas. Primero, la banda de alta reflectividad y segundo, la banda de baja reflectividad. Acá es cuando las firmas espectrales son muy importantes, porque en el espectro visible les comentaba que la reflectividad es casi el 80 del 90%, ¿listo? Y en el espectro de infrarrojo cercano, infrarrojo lejano, es muy bajita, del 20%, inclusive llega a ser a 0. Entonces, nosotros dividimos el píxel, como es una matriz, entonces podemos hacer la división píxel a píxel de los valores de radianza que captaron los sensores. ¿Qué significa eso? Entonces, en la primera imagen, a mano izquierda, vemos en la parte superior una imagen de una banda de alta reflectividad. Es decir, ustedes observan que el glaciar se distingue. La nieve refleja la energía que le está incidiendo. Y en la parte inferior
en la parte inferior de la mano izquierda, vemos que el glaciar está oscuro. Es porque no está reflejando la energía que necesita, porque es un espectro de onda diferente, ¿listo? Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, se nos genera una discriminación de la cobertura glaciar. Entonces, vamos a tener el ejemplo de dividir el píxel de la esquina superior, ¿listo? Y pongámosle un ejemplo, tiene un valor de 10 y el mismo píxel de la banda de baja reflectividad tiene un valor de 5. La división de 10 sobre 5 de esos dos píxeles me da un nuevo raster con un píxel resultante de valor de 2. Eso lo hacemos para todos los píxeles. Y después de que tenemos eso, necesitamos generar un cambio de formato raster a formato vector. Es decir, necesitamos mapear lo que es la cobertura glaciar, y eso lo hacemos por medio de valores de reclasificación. ¿Qué son los valores de reclasificación? Esos píxeles que, si ese píxel que es de 2, la metodología me dice, si el píxel tiene un valor igual a 2, considéremelo cobertura glaciar o nivel. ¿Listo? Si es menor a 2, descártemelo. Y eso depende de la metodología que nosotros usemos y de los satélites que nosotros usemos. Entonces, ¿cuáles fueron los valores de clasificación que nosotros usamos? Les voy a explicar dos, porque es lo mismo para el resto. En un satélite Landsat 5 con sensor TM, Thematic Mapper, entonces ROT en el 94 nos propone, usted divide la banda 3 sobre la banda 5, y si el píxel resultante tiene un valor mayor a 1.3, considéremelo como cobertura glaciar y hace parte de una cobertura glaciar. ¿Listo? HAL, por su parte, en el 87 me dice, no, la división de la banda 3 sobre 5 no es efectiva. En mi caso, entonces yo propongo la división de la banda 4 sobre la banda 5. Y si mi valor de reclasificación, si mi píxel resultante es mayor a 1, entonces considéremelo cobertura glaciar unival. Pero acá viene el valor agregado de esta tesis, y es que nosotros propusimos valores de reclasificación dependiendo de las metodologías, porque estas metodologías son únicas para cada lugar de trabajo. Entonces, las características de luz y de incidencia solar en las que trabajó Rod y HAL fueron diferentes a las que nosotros trabajamos, ¿listo? Entonces, nosotros hicimos la propuesta para los diferentes satélites en Sentinel, Aster y Landsat 8 de unos valores de reclasificación. Por ejemplo, en el satélite Terra captada con el sensor Aster, entonces Paul en el 16 nos dice, usted divide la banda 3 sobre la banda 4, y si el valor del píxel resultante es mayor a 2, considéremelo cobertura glaciar. Nosotros proponemos dos valores, primero el de 1.8 y 1.9. Para satélites Landsat proponemos los valores de 2.5 y de 3, al igual que en valores en un satélite Landsat 8 captados con el sensor OLI. Tenemos otra segunda metodología, que es la de alineación manual, en donde nos dice que es la digitalización en la pantalla de las aerofotografías e imágenes satelitales. ¿Qué significa esto? Que yo visualmente, con mi experiencia, píxel por píxel, miro si hace parte de cobertura glaciar o nival. Esta metodología es muy buena, el problema es que consume demasiado tiempo. ¿Y cómo lo hacemos por eso? Experticia del evaluador. Segundo, analizamos la textura, el tamaño y el color de la superficie glaciar o nival. Adelantándome un poco a los resultados, les quiero comentar, por ejemplo, que es una metodología muy demorada. ¿Por qué? En 1959, la metodología que usamos para la determinación en ese año, el perímetro nos dio 21 kilómetros, ¿listo? Pero el tamaño de resolución espacial de la imagen de la aerofotografía era de 1.5. Entonces, ustedes imagínense, cada 1.5 metros mirar si es o no cobertura glaciar en 21 kilómetros. Es por eso que nosotros decimos que es una metodología bastante tediosa y que consume bastante tiempo. Para resultados y análisis de la investigación, me gustaría primero mostrarles, este es un GIF de cómo se evidencia el retroceso glaciar en el volcán de Alto Lima en 1959 al 2020, ¿listo? Con la aerofotografía y las diferentes imágenes satelitales. Entonces, vemos una evidente disminución de la cobertura glaciar, unas nuevas zonas de fractura, una división de diferentes glaciares, ¿listo? Entonces, pero para saber realmente cuál es el área que nosotros debemos trabajar, cuál es el polígono real, tenemos que saber cuál fue la mejor metodología para evaluar la cobertura glaciar. Les vamos a hacer el ejemplo con un satélite Landsat 5, porque es lo mismo para Sentinel, para Terra y para Landsat 8, ¿listo? Entonces, siguiendo a Hall, él me dice, si la división de la banda 4 sobre la banda 5 y el píxel resultante de esa división es mayor a 1, considéremelo cobertura glaciar o nivel. Pero cuando nosotros hacemos
esa reclasificación, ustedes ven en el polígono que me está incluyendo coberturas que no son glaciares y no son nivales tampoco. Es decir, tenemos que plantear un criterio de inclusión y de exclusión de glaciares, ¿listo? Siguiendo a Roth en el 94, él me dice, la división de la banda 3 sobre la banda 5 con un valor de reclasificación de 1.8, de 1.3, considéremelo como cobertura glaciar. Y vemos en la imagen del medio que me sigue incluyendo coberturas que no son glaciares y que no son nivales. Y con el ROD modificado, una propuesta que nosotros hicimos, la propuesta que nosotros hicimos con un valor de reclasificación de 2, entonces, si es el valor del píxel mayor a 2, consideremos cobertura glaciar o nivel. Si vemos que es mucho mejor que las otras metodologías, pero aún nos incluyen píxeles que no son cobertura glaciar y nivel. Es por eso cuando nosotros planteamos la metodología que decimos, primero, vamos a tener una metodología automatizada, pero el proceso se va a volver semiautomatizado porque tenemos que generar una optimización de los resultados automatizados con una delineación manual. Mismo que la imagen la aerofotografía. Entonces, píxel a píxel, yo verifico con mi experticia y de otros evaluadores si esto hace parte de la cobertura glaciar o nival. Y así finalmente nosotros tenemos los resultados de nuestro primer aspecto morfométrico, que es el área. En color verde planteamos, en la tabla en general planteamos un semáforo en donde el color verde nos significa las áreas reales que nosotros presentamos como coberturas en esas épocas específicas. En color amarillo vemos coberturas mucho más óptimas, en naranja un poco más óptimas, y en color rojo vemos las coberturas que totalmente no nos funcionaron y que fueron planteadas por ciertos autores. Entonces, nosotros hicimos el cálculo del valor de la incertidumbre siguiendo a Rabatel en el 2018, y él nos dice que el cálculo de la incertidumbre de estas áreas es igual a la raíz de la raíz de la suma a la raíz cuadrática de la suma de los errores independientes. Entonces, nosotros generamos y damos unos valores a nuestros errores y hacemos un proceso que Rabatel en el 18 lo catalogó como la incertidumbre para estas áreas. ¿Listo? ¿Qué nos dice los resultados de área? En mano izquierda, en la imagen de mano izquierda podemos observar cómo estuvo el glaciar en 1959 en color rojo y en color verde cómo está en el 2020. Entonces, tenemos una pérdida del 75.1% del área glaciar de 1959 al 2020. Esto representa 1.6 kilómetros cuadrados. Tenemos un retroceso del 2.7 anual promedio en el periodo 1959 y 2020. Y tenemos unas afectaciones del ENSO que me gustaría dejar esta parte para cuando hablemos unas posibles causas del resultado del retroceso glaciar. Entonces, vemos en nuestra gráfica la evolución del área en el volcán Nevado del Tolima a través del tiempo, que presenta una tendencia logarítmica inversa de reducción del área glaciar. Lo interesante acá es que en los últimos años esa tendencia se ha reducido, o sea, hay una desaceleración del proceso. Si nosotros hacemos una regresión de los datos con valores que Flores en el 2003 presenta, él nos dice que en 1850 el área del volcán Nevado del Tolima era de 8.6 kilómetros cuadrados. Entonces, esa tendencia va a ser mucho más pronunciada al inicio de ese análisis, y al final se presenta una fuerte desaceleración de este proceso. Nuestro segundo parámetro morfométrico es el perímetro. Los resultados nos indicaron que hay una pérdida del 69.8% del perímetro, es decir, 14 kilómetros punto 6. ¿Qué significa eso? Si yo me hubiera parado en 1959 a hacer el perímetro del volcán, hubiera recorrido cerca de 21 kilómetros. Si me paro en la actualidad a hacer ese mismo recorrido por el borde glaciar, tengo que recorrer un poco más de 6 kilómetros. Y también nosotros observamos antes que un cambio retroceso homogéneo a un retroceso sinusoidal. Por medio de un índice que es área perímetro, encontramos que el glaciar al principio empezaba a derretirse o a perder área de perímetro de forma homogénea. Supongamos que es un círculo, entonces por todos los lados perdía homogéneamente cobertura glaciar. Pero en el 98 hubo un cambio de ese retroceso homogéneo a sinusoidal, es decir, yo me fracturo acá me derrito más y acá un poquito más. Entonces ese cambio se ha evidenciado en distintos glaciares como el Pijao y el glaciar Totaré. Acá vemos un mapa de cómo fue la evolución del perímetro glaciar a través del tiempo, y vemos, por ejemplo, en los últimos años, en color azul, que hay un fracturamiento del glaciar Scheiner con Weimar, un fracturamiento que se perdió cobertura glaciar y que eso nos aumenta nuestro perímetro. ¿Listo?
Nuestro tercer aspecto morfométrico es la longitud y nos dice, los resultados nos indican que tuvimos una pérdida de 333 metros, una pérdida entre 333 metros y 708 metros cuadrados, ¿listo? Y 708 metros. Esto depende del glaciar que nosotros estemos evaluando. El Conveima fue el que más representó pérdida con un 67%, mientras que el Pijado con un 48%, ¿listo? Con estas medidas de longitudes que nosotros hicimos, la longitud se mide desde el punto más alto hasta el punto más lejano, siguiendo la mitad del glaciar de una forma manual, automatizada. Encontramos un indicador que son las velocidades de retroceso. Encontramos velocidades de 5.5 metros por año y velocidades también de 11.5 metros año. Siguiendo los valores que Rabatel, que Ceballos en el 2006 y que Hugel en el 2006 también presentan, hay en la Sierra Nevada del Cocuy, en el volcán Nevado Santa Isabel, presentan reducciones o velocidades de reducción de 11 a 18 metros, ¿listo? Entonces, el volcán Nevado del Tolima fue la masa glaciar más pequeña del país hasta este año, ahorita superado por el Santa Isabel, y es por eso que tal vez las velocidades de reducción son mucho menores. Es decir, si yo me paro en la actualidad, si me paro en cierto glaciar y en promedio cada año se está retrocediendo 5 metros, yo estoy hoy, hago una medida, vuelvo al siguiente año, lo encontraría 5 metros más adelante, según un promedio que nosotros hicimos, y esto es específico para cada glaciar, ¿listo? Nuestro cuarto parámetro morfométrico es el límite inferior glaciar y les presento una serie de fotografías en donde se observa un aumento altitudinal del límite inferior. Nuestra primera fotografía que tenemos, que se conoce el volcán Nevado del Tolima, fue tomada por Stubel en 1873 y en donde, por su parte, Hugel en el 2007 nos dice: a mediados de la pequeña edad de hielo, 1850, el límite inferior glaciar estaba en promedio a los 4.300 metros, ¿listo? Los resultados que nosotros vimos, observamos, es que en 1959 había el límite inferior glaciar en promedio fue de 4.690 metros sobre el nivel del mar, ¿listo? Y para el año 2020 tenemos un límite inferior promedio de 5.001 metros sobre el nivel del mar. ¿Esto qué nos significa? Que hemos tenido un ascenso altitudinal de las nieves. Altitudinalmente estamos perdiendo glaciar, perdimos nieve, perdimos cobertura glaciar, ¿listo? Esto puede ser influenciado también porque las condiciones actuales a nivel Andes nos dicen glaciares por debajo de los 5.000 metros tienen que derretirse porque son las condiciones atmosféricas que están presentes. Y volcanes o nevados por encima de los 5.000 metros tienen mayores posibilidades de perder masa menos rápido, llamémoslo así. Entonces, desde 1959 a 2020 tuvimos un ascenso altitudinal de 300 metros de cobertura glaciar. Vemos en esta gráfica de evolución del límite glaciar del volcán Nevado del Tolima que las tendencias nos indican que ese límite inferior glaciar va a superar los 5.200 metros. Si nosotros hacemos una proyección de las tendencias en cada glaciar, nos indica que va a superar los 5.220 metros. Es decir, va a superar la altura máxima del volcán Nevado del Tolima. ¿Qué podría indicar esto? Una posible extinción total del volcán Nevado del Tolima. Pero nosotros hicimos, aparte de las metodologías para evaluar los parámetros morfométricos que hicimos, área, longitud, perímetro y evolución del límite glaciar, hicimos a base de una revisión bibliográfica de por qué los glaciares se están derritiendo. Entonces encontramos tres variables principalmente atmosféricas y una física que son las interacciones volcánicas. Entonces, empezando por la variable de la temperatura, Rabatel en el 2013 afirma que él observó un retroceso de los glaciares paralelo o al mismo tiempo que observó un ascenso de la temperatura en el periodo 1970 al año 2000. Wille en el 2008 y con datos trabajados por él mismo en el 2003 y 2006 nos dice, mire, yo en los Andes encontré un aumento altitudinal, un gradiente de aumento de temperatura de 0.1 grados década, es decir, que en los últimos 70 años se ha aumentado la temperatura 0.7 grados centígrados. Auer, por su parte, en los Alpes,
hizo una comparación de aumento de temperatura en los valles y aumento de temperatura en los ecosistemas de alta montaña, encontrando un aumento de 2 grados en la temperatura. Y Hugel en el 2007 y Ceballos también en el 2007 nos dicen, los retrocesos en los glaciares colombianos han sido acompañados por observaciones de aumento de la temperatura. En la Sierra Nevada del Cocuy, Huicán y Chita, observamos en 30 años, observamos, qué pena, en 10 años, 1990, al año 2000, un aumento de 1 grado centígrado en la temperatura. También nos dice, en el volcán Nevado Ruiz, desde mediados de 1985 a mediados de la década de los 90, encontramos un aumento de 0.6 grados centígrados. Y en el volcán Nevado Santa Isabel también nos dicen, con una regresión que ellos hicieron, nos dicen, en 1850 la temperatura debió ser 1.6 grados menor a la temperatura actual en el volcán Nevado de Santa Isabel. Esos datos lo hicieron con una modelación o con un análisis de la ELA. La ELA es la línea de equilibrio altitudinal, ese punto en donde el glaciar ni pierde masa, ni gana masa. Ahí está quieto, está estable. ¿Listo? Acá hubo una dificultad y es que en el volcán Nevado del Tolima los datos no son continuos, no se presenta gran significancia de los valores, entonces no se puede afirmar cómo ha sido o si hay alguna tendencia de aumento o disminución en el volcán Nevado del Tolima de la temperatura. Por su parte, otra variable atmosférica, la precipitación. Wille en el 2018 nos dice, mire, la precipitación es mucho más difícil de encontrar una tendencia. Wille analizó 250 estaciones a través de todos los Andes, desde la más septentrional hasta los Andes chilenos, y no encontró una tendencia significativa de aumento o disminución de la precipitación. Él mismo dice, esto puede ser ocasionado que datos de realmente significancia, no hay una continuidad de datos, ¿listo? Por su parte, Franco en el 2004 nos dicen, mire, yo sí encontré una relación directa en un fenómeno en las fases cálidas de eventos El Niño con el retroceso de los glaciares. El evento El Niño, un fenómeno intradecadal en donde nos dice hay un aumento de la temperatura y una disminución de la precipitación en el Pacífico tropical. ¿Listo? Y Franco nos dice, yo encontré un retroceso de los glaciares evidenciado por el fenómeno del Niño. Y Rabateler en el 2013 y Ceballos en el 2016 nos lo confirman para glaciares colombianos. ¿Qué dicen ellos? Nos dicen, en el volcán Nevado Santa Isabel, en el fenómeno del Niño 2015-2016, nosotros encontramos una pérdida de masa glaciar de 7 metros, o sea, en 9 meses se derritió 7 metros cuando el promedio en un año es de 3 metros. Entonces, sí hay, Franco, Rabatel y Ceballos nos confirman que hay una afectación de los fenómenos, de las fases cálidas de eventos del Niño, en los glaciares colombianos. Wille en el 2013 encontró un aumento de la humedad del 20 al 25% en el centro y sur de Colombia, y Hugel en el 2007 nos informa que hay una serie de interacciones volcánicas en el Nevado, en donde la interfaz hielo, el lecho rocoso, el calor geotérmico puede ocasionar una falla y un posible fracturamiento. Finalmente, como conclusiones de este trabajo de investigación, encontramos, primero, que la delineación manual es esencial para todas las metodologías, ¿listo? Entonces, el proceso no puede ser 100% automatizado, tiene que incluirse la delineación manual. Segundo, las metodologías propuestas por la presente investigación mostraron mejores resultados que las presentadas por Paul, por Roth y por Hall. Entonces, ¿por qué? Posiblemente por las condiciones locales que nosotros manejamos. Presentamos una reducción del 71.1% del área y del 69.8% del perímetro, una reducción de la longitud de entre 0.3 y 0.7 kilómetros, una pérdida altitudinal de 311 metros en promedio. Encontramos unas tendencias logarítmicas y con una desaceleración del proceso ocasionada posiblemente porque a mayor es el área, mayor pérdida va a ocasionar. Pero como el volcán Nevado del Tolima es un área muy pequeña en este momento, se observa posiblemente una desaceleración de este proceso. Y encontramos, siguiendo a Franco, a Rabatel y a Ceballos, que sí hay una afectación en las fases cálidas
de los fenómenos del Niño en los glaciares. Observamos que en el periodo 1959-2020 existieron cerca de 18 fases cálidas de fenómenos del Niño en los diferentes años. Finalmente, les dejo en pantalla unos agradecimientos y les hago la invitación a que sigamos construyendo la historia del volcán Nevado del Tolima, porque es realmente importante y en 20, 30 años nuestros hijos nos van a preguntar nosotros qué hicimos o qué hicimos, nos van a preguntar qué hicimos mientras los glaciares estaban derritiendo y nosotros no les podemos decir, miren, no hicimos nada. Entonces, este trabajo se consolida como un aporte a la comunidad para saber cuál fue el estado del volcán Nevado Tolima, cuál es el estado del volcán Nevado del Tolima en este momento y por qué no futuros trabajos se pueden considerar parte del conocimiento del volcán Nevado del Tolima. Muchas gracias por su atención y espero comentarios, preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Le doy la palabra al profesor Jorge Luis. Muchas gracias. Bueno, para mí es un orgullo que Andrés haya terminado. Una felicitación muy especial. Me gustó mucho la tesis, sobre todo la recopilación de información. Excelente. Yo creo que lo que se busca en un estudiante de pregrado, pues no son grandes descubrimientos científicos, sino ejercicios muy prácticos donde puedan plasmar sus conocimientos, sus habilidades, el resultado de estos años de estudio en las aulas de clase y en las salidas de campo. Bueno, esta tesis ha resultado muy fructífera en el sentido de que parte de esos aportes harán asimismo parte de la base de datos del IDEAN, lógicamente respetando la autoría de Andrés y de la universidad. Segundo, creo que ustedes saben, Andrés ha comenzado desde hace ya casi un mes una pasantía en el IDEAN aplicando estos conocimientos. Yo creo que eso es lo que se debería esperar de todos los estudiantes universitarios en nuestro país, que pasen de una vez a realizarse profesionalmente en las instituciones. Y si la situación del país, si no afecta tanto el estado presupuestal de las instituciones del gobierno, pues es posible que Andrés se vincule mediante una orden de prestación de servicios profesionales al IDEAN para seguir este excelente ejercicio que ha realizado en un año larguito. Bueno, yo leí la tesis, hice algunas observaciones, incluso desde el título, que sugerí que se dijera de algunos parámetros morfométricos. No todos, porque aquí no se analizó, por ejemplo, la longitud de la pendiente, la exposición, la orientación de las pendientes, algo muy importante en glaciología. El objetivo en general también hice una sugerencia de ampliarlo un poquito, ¿no? Estaban mejor los específicos que el general. Y bien, algunas cuestiones de forma. También sugerí el cálculo de las incertidumbres, que es muy importante. Siempre hay un error, por más automático que realicemos el cálculo, siempre va a haber un error. Entonces hay que presentar las cifras con un error que se estima con esa fórmula que Andrés bien mencionó. Bien, yo le tengo una pregunta a Andrés. Bueno,
Si le dieran la oportunidad, pues, digamos, de seguir esta investigación, ¿qué haría usted? Ok, Diga, vamos a hacer vamos a atrever, un ejercicio aquí imaginativo, pero que puede ser muy real. Usted va a ser candidato de una maestría y le dicen, bueno, su tesis es muy buena, pero hay que terminarla. Usted está en la entrevista y le hacen esa pregunta. Bueno, ¿cómo amplía esta investigación? ¿Qué nuevo objetivo se propone? ¿Qué haría? realmente esto es como un pincelazo a todo lo que nosotros, o al mundo de posibilidades que están abiertos en la glaciología y en la teledetección. Cuando estas dos ciencias se unen, realmente se pueden hacer grandes cosas. Primero, se podría plantear un balance de masa por medio de modelos digitales de elevación y las áreas, perímetros, longitudes que nosotros ya calculamos. ¿Listo? Ese sería uno primero. Los datos se podrían corroborar con valores en campo, que es lo que estamos buscando con una red de monitoreo participativa en el volcán Nevado del Tolima, un balance de masa, también lo que se propone es el análisis de la exposición, como muy bien usted lo comentaban lo decía en su comentario. Esto nos podría primero indicar por qué un glaciar se puede derretir más o se está derritiendo más que los otros glaciares, dependiendo de la radiación y de la energía que le incida. También se podría hacer una interpolación de datos de temperatura con estaciones meteorológicas que se encuentran alrededores. Obviamente va a haber un cierto error porque la única estación meteorológica de altura en el volcán Nevado del Tolima es del IDEAM, presenta fallas y no presenta continuidad de datos. Entonces, podríamos hacer un balance de masa, podríamos hacer un análisis de los parámetros morfométricos que nos faltaron, podríamos hacer un análisis de las temperaturas y podríamos también generar un análisis de la afectación de los fenómenos de las fases cálidas ENSO o El Niño en el volcán Nevado del Tolima. Sí, muy bien. Creo que vamos a hacer un balance de masa. Eso puede ser muy posible. Sí, no, de nuevo, felicitaciones, Andrés. Es un excelente ejercicio. La tecnología de hoy permite a los estudiantes una gran innovación, una gran creatividad. No hay que dejar todas las tecnologías, pero sí que lo utilizan para crear e innovar nuevas cosas en bien de nuestro país. Los sistemas glaciares pues están extintos y necesitamos más gente trabajando en los glaciares. Vale la pena notar, esto es como una cuña también para ambas partes, el IDEAN y la Universidad Sergio Arboleda tienen un convenio para que los estudiantes hagan pasantías. Necesitamos estudiantes como Andrés que se incorporen al IDEAN. Hay muchas tareas por hacer y somos pocos en nuestra institución. La universidad se destaca por esos estudiantes tan buenos en ingeniería ambiental. Muy bien, Andrés, me ha gustado. Mis preguntas que tenía antes de la sustentación han sido resueltas. Muchas gracias, Jorge Luis, muy amable. Le deseo muchos éxitos profesionales, que de seguro así será. Muchas gracias, Jorge Luis. Profesor, muchas gracias. Ahora vamos con las preguntas de la profesora Eli. Hola, ¿me escuchan ahí bien? Perfecto, profe. Listo. Bueno, Andrés, felicitarte porque sinceramente es un tema como muy novedoso. Te incorporaste en una temática pues que dentro de la universidad no habíamos explorado tanto y pues veo que el trabajo ha sido pues bastante, es muy bueno, tiene muchos aspectos a los cuales le estás aportando tanto conocimiento como pues el desarrollo metodológico. Se nota que, como lo decía el profesor, aplicaste
técnicas, metodologías que aprendiste durante la carrera, y pues eso es como el objetivo de al final una tesis de pregrado. Entonces quería felicitarte por eso. Comentarios también que ya había hecho en el texto, veo que algunos los incorporaste. Sin embargo, quisiera que nos comentaras, pues el profe decía que porque él ponía una propuesta de título de algunos parámetros morfométricos. ¿Cuáles fueron los que no se midieron y por qué? Los parámetros morfométricos que no se midieron principalmente fue la exposición del glaciar a la incidencia de energía. Ese fue el más importante y diría que es prácticamente el que valdría la pena seguirlo estudiando. Entonces, el aspecto y la orientación y la pendiente, aspecto, orientación y pendiente del glaciar a distintas situaciones. Entonces, esos fueron los 3 parámetros morfométricos que no se evaluaron: aspecto, orientación y pendiente. Y se proponen para la continuidad del estudio, si es posible. Bueno, y si se hubieran podido medir o analizar esos parámetros, se hubiera podido entender por qué desde el 98 ya no hay un retroceso homogéneo en el glaciar. El retroceso homogéneo en el glaciar es producto, o ese cambio de retroceso en el glaciar es producto de un índice que calculamos, que es el índice área sobre perímetro, si nosotros analizamos ese índice, es producto de que ya no se reduce homogéneamente, sino que es muy sinusoidal, es decir, como en forma de una flor, ¿listo? Esos parámetros realmente no nos hubieran servido para analizarlos más allá de la exposición, es decir, la incidencia de energía, cómo afecta la energía, la incidencia de luz en los glaciares. Eso sí nos podría indicar que en este sitio se derrita más que en otros lugares y podría estar relacionado con el perímetro, correcto. Ok, entonces de pronto sería bueno como colocar, cuando haces ese análisis de que porque desde el 98 ya no es homogéneo el retroceso, pues de pronto podrías como colocar esa partecita un poco como para explicar por qué podría darse esa heterogeneidad en el retroceso. Pienso Ok, que sí. podría ser. Un comentario, bueno. Dime. No, No, dime. un comentario es que no es que sea radical, o sea, que pasó de ser homogéneo a sinusoidal, sino que se observa que posiblemente hay un cambio de homogéneo a sinusoidal, más no, desde esta fecha a esta fecha es homogéneo y de esta fecha a esta fecha es sinusoidal. Eso no es así, sino que se observa que ahora es mucho más delicado ese perímetro, con más curvaturas ese perímetro. Ok, pero bueno, igual me parece importante como dejarlo claro en el texto, pues justamente porque allí le da una mayor fragilidad al ecosistema como tal. Lo siguiente fue que hablaste un poco de, bueno, no, viene entonces ahí la otra sugerencia que se me ocurre, pues ya que el profesor sugiere que algunos aspectos, ¿por qué no dejar el título de pronto como un análisis multitemporal del retroceso? Y ahí pues no hay la necesidad de poner el algunos en el título. Es como, no sé, En la propuesta de grado estaba análisis multitemporal del volcán Nevado del Tolima, pero en la propuesta de grado nosotros solo queríamos analizar área. Cuando vimos la gran recolección metodológica que nosotros hicimos, dijimos, estamos perdiendo información, incluyamos otros parámetros morfométricos, ¿sí? Pero en un principio no se planteaba parámetros como longitud, perímetro y límite inferior glaciar. Entonces, la propuesta que dice Jorge Luis, sí, yo creería que puede ser tomada en cuenta para el título realmente. Ok. Bueno, el otro es ya pues una pregunta un poco más así como la de que te hizo de qué harías de maestría. Esta viene más hacia si a ti te contratan para entonces generar ya como ingeniero ambiental medidas o estrategias que vengan enfocadas un poco a esta reducción del retroceso del glaciar. ¿Qué propondrías? ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál sería como tu aporte, así como dices en tus agradecimientos de debemos hacer algo, qué es lo que se podría hacer? Y tú como ingeniero ambiental, si estás contratado, ¿qué propondrías que se debería realizar para generar medidas de conservación a estos ecosistemas? Ok, realmente son muchas cosas las que se pueden hacer, ¿no? Empezando que como estudiante pregrado se tienen limitaciones económicas
y instituciones como el IDEAM tiene equipos que realmente son una maravilla y que te permitirían generar mayores análisis, mejores estudios. Los glaciares se están derritiendo y se van a derretir. Eso es una premisa y es lo que tenemos que entender. Lo que debemos hacer es, mientras se derriten, buscar la forma de entenderlos, estudiarlos, medirlos, saber qué está pasando en ellos. Entonces, lo que podemos hacer es estudiarlos y sobre todo visitarlos, ¿no? O sea, no es como nada, no es para nada decir, yo fui a un nevado, al Nevado Santa Isabel, y les hago la invitación a que vayan al Nevado del Tolima, al Santa Isabel, porque en unos años no va a estar, ¿listo? Y eso es lo que podemos hacer, visitarlos, estudiarlos, conocerlos y acompañarlos mientras es su extinción y recordarlos. Ok, bueno, ya eso eran mis preguntas. Felicitaciones una vez más. Creo que hay preguntas Sí, hay en el preguntas chat. en el chat. Dame un segundo. ¿Algún comentario con respecto al espesor del glacial? Con respecto a los cálculos horizontales, ¿es esto a lo que se refiere el balance de masa? Respecto al espesor del glaciar, tenemos bibliografía. El Servicio Geológico Colombiano en el 97 reporta o hizo un estudio en donde midió el espesor del glaciar en diferentes puntos. En promedio tenía un ancho de 70 metros, pero en puntos, en cercanías al cráter, encontraba espesores de 170 metros de cobertura glaciar, ¿listo? De espesor de hielo. Esos son los datos que poseemos de espesor glaciar. Podemos obtenerlos también por medio de análisis multitemporales y análisis de imágenes satelitales y modelos de elevación digital, y esa es la propuesta. Inclusive también es lo que se va a hacer un balance de masa, un estudio sobre cuánto gana el glaciar, cuánta nieve se acumula o cuánto glaciar se pierde, y es una tesis que está en proyecto de una compañera que espero que esté en la presentación, que se llama Zaida Martínez. Ok, gracias Andrés. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta y le agradecería a Andrés si vuelve sobre las diapositivas a los métodos que usó para la obtención de imágenes, donde está comparadas las tres más adelante. Y mi pregunta va dirigida a que me imagino que esa es. Me imagino que se hizo bueno, está el método Hall, ROT y el ROT que se mejoró. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje con el método que se usó, que se mejoró a ROT, se ganó o se contrastó con el método ROT antiguo? Porque en las conclusiones se ve que se mejora en la estadística y visualmente se ve, pero numéricamente me surge la duda. Y si eso se comparó con un trazado manual, como se había dicho. Para responderle esa pregunta, Eduardo, muchas gracias. Me gustaría mostrarle los resultados de ARIA. ¿Listo? Entonces, la metodología de ROT en un satélite Landsat 5, un valor, recordemos que ROT es la división de la banda 5 sobre la banda, la división de la banda 3 sobre la banda 5, nos dice una metodología de clasificación automática. O sea, visualmente nosotros no hicimos nada. Nos dice que el área, supongamos, en el año de 1986, era de 1.95 kilómetros cuadrados, más o menos 0.23 kilómetros cuadrados. Y con la delineación manual, con la optimización que nosotros le hicimos, el área final fue de 1.6 kilómetros cuadrados. Entonces hay una reducción de 0.3 kilómetros cuadrados aproximadamente. O sea, es importante, y es por eso que están las conclusiones, que es importante la delineación manual en todas las metodologías. Y así para todos los satélites y todos los sensores, Eduardo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias Andrés. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces voy a pasar a los jurados aparte para que debatan sobre la sustentación. Listo. ¿Nos pones en una...? Sí, una sesión aparte. Listo. Y si quieres, ahí hay unas preguntas más que están haciendo. Y mientras yo voy hablando con el profesor, ¿te parece? Claro que sí. Gracias.
Listo, ya están asignados. Creo que hay otras preguntas acá, profe. Sí. Listo, dice Andrés, buenas tardes. ¿Qué parámetros tuvieron en cuenta a la hora de planear la metodología propia en cuanto a las bandas de las imágenes satelitales? El primer parámetro fue una revisión bibliográfica. Nosotros éramos totalmente nuevos en temas de clasificación por imágenes satelitales. Entonces, lo primero que hicimos fue una búsqueda de información. Segundo, teniendo en cuenta la firma espectral que les presenté al inicio, nosotros planteamos la metodología, pues la metodología que nosotros propusimos dependiendo de la longitud de onda y la firma espectral. En este caso, entonces empezamos a jugar. Esto fue un juego, ensayo-error, en donde si yo divido la banda 3 sobre la banda 11 en un satélite Sentinel, entonces, ¿qué resultado obtengo? Si divido la 4 sobre la 7, ¿qué resultado obtengo? Entonces, primero fue el levantamiento de una información de distintos autores. Segundo, fue una identificación de las características de la firma espectral para que nosotros pudiéramos proponer una metodología. Listo, Andrés, acá dice, ¿cómo es posible obtener el espesor del glaciar solamente a partir de imágenes? El espesor del glaciar a partir de solo imágenes no es posible. Si lo vamos a hacer por medio de la teledetección necesitamos imágenes satelitales, los cálculos de área que nosotros presentamos y modelos de elevación digital. Entonces, la combinación de esos dos insumos nos permitiría obtener cuánto espesor de hielo se pudo haber perdido en épocas pasadas, ¿listo? Pero los cálculos de espesor en este momento, a la actualidad, se hacen por medio de una sonda en donde tú irradias el glaciar y el tiempo que demore la onda en viajar y en regresar es el tiempo, con unas ondas calculas el espesor del hielo en la actualidad. Ok, hay otra pregunta. Quisiera saber si es o no aconsejable tener en cuenta un parámetro de calidad del aire como el CO2 para este cálculo de disminución del área glaciar. Bueno, ahí tenemos que irnos a las causas del retroceso teniendo en cuenta el análisis bibliográfico o la recolección bibliográfica que nosotros hicimos, todas los artículos, los de Rabatel, los de Buil en el 2003, 2016, 2018, los de Auer en el 2006, nos dicen que el aumento de la temperatura ha sido por el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente de CO2. Entonces, cuando hay ese aumento, hay un aumento de la temperatura y digamos que ya se tiene en cuenta dentro de las causas del retroceso glaciar la presencia de CO2. Sin embargo, en glaciares como la Antártida se han encontrado muestras de CO2, se han encontrado partículas de CO2 provenientes de centros industriales. Entonces, y ellos hacían un análisis, un estudio en donde cómo esas partículas de CO2 estaban afectando directamente la capacidad del hielo de reflejar energía. Entonces, encontraron que sí había una disminución de las superficies nivales principalmente por acumulación de CO2. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguna otra pregunta? No, Andrés, felicitaciones.